¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver ahora lo que es una aplicación de transformación de fuentes en este circuito que me están pidiendo B sub 0. Entonces, hay algunas partes donde se cumple como para hacer la transformación. Acá tenemos una fuente corriente en paralelo con una resistencia. Puedo convertirlo en una fuente de voltaje, de tal manera que esta resistencia de 4 se coloque acá en serie y lo pueda sumar con el de 2. Voy a transformar esto entonces primero y vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces tendríamos así, tendríamos que eso equivale a una fuente de voltaje con una resistencia en paralelo, perdón, en serie. La resistencia viene a ser la misma y el voltaje es la corriente por la resistencia 3 por 4, 12. Así que acá voy a tener 12 voltios y la flecha me está apuntando hacia abajo, acá en la corriente. Así que el positivo lo debo poner hacia abajo, el negativo arriba. Luego de eso viene aquí en esta conexión una resistencia de 2. Así que vamos con la resistencia de 2. Luego viene la resistencia donde está la incógnita, más menos B sub 0. Y esto tiene un valor de 8. Acá tengo una fuente de voltaje que también voy a convertir a fuente de corriente, ¿no? Esta fuente que está acá. ¿Sí? Entonces acá voy a tener una resistencia en paralelo, ya sabemos que la resistencia no cambia, sigue siendo 3. Y una fuente de corriente, donde la corriente me apunta hacia donde está el positivo. El valor de la corriente sería 12 sobre 3, ¿no? Que es su resistencia, que viene a ser un valor de 4 amperios. Y listo. Nos está quedando algo así. Ahora, entre esas que tengo ahí, puedo yo sumar estas dos resistencias para hacerla una sola, que vendría a ser un valor de 6, ¿correcto? Eso lo voy a volver a convertir en fuente de corriente. Entonces tendría así, fíjense, vamos a ponerlo por acá, tendría una fuente de corriente, y la fuente de corriente apunta siempre hacia donde está el positivo. Una resistencia en paralelo, que es la suma de esas dos, que viene a ser 6. La fuente de corriente sería 12 sobre 6, es decir, 2 amperios. Luego viene una sola resistencia acá, donde está la incógnita, que es de 8, y acá me están pidiendo más menos B sub 0. Luego tenemos acá una resistencia de 3 y una fuente de corriente así de esta manera. Y la cosa ya está prácticamente resuelta. 6 y 3 están en paralelo, ¿sí? Este punto es el mismo que este punto y abajo también este punto es el mismo que este. Así que como son 2 en paralelo sería la multiplicación sobre la suma. 6 por 3, 18 sobre 9 es una resistencia de 2. ¿Sí? Luego acá vamos a poner una fuente de corriente y voy a colocar solamente una, que va a ser la suma de estas dos fuentes de corriente, de esta con esta, que también están en paralelo. 4 hacia arriba y 2 hacia abajo me da 2 hacia arriba. ¿Sí? Ahí está, 2. Y ahora solamente tengo una resistencia donde está la incógnita y solamente hay dos ramas. Acá es positivo, acá es negativo y esto se llama B sub 0. Así que hay dos corrientes acá que se van a dividir, una viene por acá y la otra viene por acá. Esta es la que me interesa. Le voy a llamar I sub 0. Entonces tengo que el voltaje B sub 0 va a ser igual a esa corriente I sub 0 multiplicado por la resistencia 8. Ahora, ¿cuánto vale I sub 0? Por división de corrientes tenemos que sería el valor de 2 que multiplica a esta rama, que es por donde no pasa la corriente, dividida entre la suma de las ramas, que es 2 más 8, 10.
y eso multiplica a 8. Tengo entonces acá 2 por 2, 4, por 8, 32 sobre 10, 3,2 voltios. Esa es la respuesta de este circuito. ¿Sí? Ahora, para que quede más claro, de repente aquí entre estas dos, yo hubiera podido ponerlo así, ¿no? Podría haberlo dibujado de esta manera. Acá pongo el 2. Acá podría poner la otra fuente de corriente, acá también paralelo. Esta está en 4. Acá está una de 6. Y acá está la de 3. Y finalmente, donde está la incógnita, que es la de 8. Este circuito es equivalente a este de acá, ¿no? Acá vendría el de 8, acá el más menos, y esto viene a ser el B sub 0. ¿Sí? Lo que hemos hecho es simplificar esta fuente de corriente en una sola y estas dos resistencias en una sola, ¿no? Y obtenemos este circuito donde encontramos el resultado de 3,2 voltios. Luego vamos a continuar con más ejemplos de transformación de fuentes. Lo dejamos ahí, nos vemos, cuídense, chao chao.